A ver, si hay algo que de verdad definía, que obsesionaba a la cultura griega antigua, era esto: la idea de formar de manera consciente, deliberada, a la persona perfecta. Ojo que no lo dejaban al azar para nada. Para ellos la cultura era la herramienta fundamental para esculpir a la humanidad. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que impulsó su civilización durante siglos. ¿Qué es exactamente el ser humano ideal? Porque no hablamos de una cuestión abstracta, de filosofía de salón. No. Era el proyecto central, el núcleo de su sociedad. Y para entender cómo se pusieron a ello, tenemos que familiarizarnos con un concepto clave, la paideia. Fíjate, al principio la palabra significaba simplemente la crianza de los niños, algo bastante básico. Pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en algo mucho más grande. Pasó a describir todo el sistema cultural diseñado para moldear el carácter, la mente y el cuerpo, todo con un objetivo superior. Y el objetivo final de toda esta paideia era alcanzar lo que llamaban la arete. Y aquí tenemos un pequeño problema de traducción, porque no hay una palabra exacta en español. No es solo virtud, se queda corto. Es la excelencia en su máxima expresión, la cualidad de ser lo mejor que uno puede ser. Piensa en la fuerza y la salud de un atleta o la agudeza de una mente brillante. Eso es arete. Y lo más interesante es que este ideal no fue algo fijo, para nada. Fue cambiando, transformándose con el tiempo. Bueno, para encontrar la primera versión de este gran ideal, tenemos que irnos a la fuente de toda la educación griega, a su primer y quizá más grande maestro, Homero. Es que durante generaciones los griegos no se limitaron a leer estos poemas, los vivieron. La Ilíada y la Odisea no eran simple literatura, eran el pilar sobre el que se construyó toda su visión del mundo. Y lo que es más importante para lo que estamos hablando, fueron su primer gran modelo de ser humano ideal. Así que, ¿cómo era esa arete homérica? Pues era, sobre todo, excelencia individual, heroica. Era la destreza del guerrero, el valor que no se quiebra, esa sed de gloria en medio de la batalla. Era, en definitiva, la personificación de la fuerza y el honor en un mundo que, recordemos, estaba gobernado por el destino y los caprichos de los dioses. Y lo increíble es que esta visión lo abarcaba todo. El ejemplo perfecto, que es una maravilla, es el escudo de Aquiles. No era solo un trozo de metal para protegerse, ¿qué va? Era un microcosmos. Homero nos escribe ahí no solo escenas de guerra, sino también de paz. Gente cosechando, bailando, impartiendo justicia. Era la vida humana al completo. Un universo entero con el río Océano fluyendo por el borde. Una pasada. Pero claro, la historia griega no se quedó estancada en el mundo de los héroes. Un cambio social y político fundamental estaba a punto de ocurrir: el nacimiento de la ciudad-estado, la famosa polis. Y la llegada de la polis lo cambió absolutamente todo. De repente, la gloria de un único héroe ya no era suficiente. Ahora, la supervivencia y el futuro de la comunidad dependían del esfuerzo de todos. Así que, como es lógico, el ideal de la arete tuvo que evolucionar, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Y nadie, pero nadie, llevó este nuevo ideal a un extremo tan radical como los espartanos. Para ellos, la gloria más grande, la arete definitiva, era el sacrificio total por el Estado. El poeta Tirteo lo dejó clarísimo, con una fuerza casi brutal. Luchar y morir por la patria era el propósito final de la vida. Punto. Vale, Esparta era un modelo, el más duro quizá, pero no era el único. Al otro lado teníamos a Atenas, que desarrolló su propia paideia, muy diferente. En lugar de ese control militar total, los atenienses valoraban la participación de los ciudadanos en la vida pública, la obediencia a las leyes que ellos mismos aprobaban y, por encima de todo, un concepto clave: la justicia, que ellos llamaban dike. Entonces, aquí está el cambio crucial. La arete del héroe solitario se transforma en una virtud cívica, en un deber para con la comunidad. La excelencia ya no se medía tanto en el campo de batalla, como en la asamblea política o en los tribunales. Ser un buen hombre ahora significaba ser un buen ciudadano, uno que respeta las leyes y pone el bien de la polis por delante de su fama personal. Pero la cosa no acaba aquí. La evolución de este ideal continuó. Se estaba gestando una nueva revolución, aunque esta vez era más silenciosa, más interna, y venía de la mano de una nueva clase de pensadores, los filósofos. Gente como Sócrates, Platón y también los sofistas llegaron con una idea que era, para la época, totalmente radical. Decían que la verdadera excelencia, la arete, de verdad, no se encontraba ni en el campo de batalla ni en la plaza pública, sino en el interior, en el alma de cada uno. Su argumento era que la virtud no era tanto una acción, sino una forma de conocimiento. Para Sócrates, por ejemplo, la arete suprema era el conocimiento del bien.
Él estaba convencido de aquello de que nadie hace el mal a sabiendas. Es decir, si una persona sabe de verdad lo que es bueno, actuará bien. Por tanto, la paideia definitiva, la educación más elevada, se convertía en un viaje filosófico hacia adentro, un examen constante de la propia alma para conocerse a uno mismo. Y toda esta idea encuentra su metáfora más potente, una de las más famosas de toda la historia del pensamiento, en la alegoría de la caverna de Platón. Vamos a imaginar la escena. Unos prisioneros que representan en realidad a toda la humanidad, atrapados en la ignorancia más profunda, confundiendo las meras sombras proyectadas en una pared con la verdad absoluta. Creen que eso es el mundo real. De repente, uno de ellos es liberado y es arrastrado a la fuerza hacia afuera, hacia la luz cegadora del sol. Y aquí Platón nos dice algo clave. El proceso de la educación es doloroso, es desorientador. Es como si te arrancaran de la cómoda oscuridad de lo que siempre has conocido para enfrentarte de golpe a la verdad. Un camino duro y muchas veces solitario. Pero bueno, poco a poco, cuando sus ojos se acostumbran a la luz, ve el mundo como es en realidad por primera vez. Ese viaje, esa salida de la cueva, simboliza ni más ni menos que el ascenso del alma desde el mundo de las apariencias hasta el reino del conocimiento y la verdad. Esa es, para Platón, la culminación de la paideia filosófica. Vale, hemos hecho un viaje bastante intenso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado que nos deja todo este recorrido a través de los diferentes ideales del ser humano? Pues hemos visto 3 grandes transformaciones, 3 modelos de perfección humana. Empezamos con el héroe individualista de Homero, pasamos al ciudadano leal de la polis y terminamos con el filósofo que busca la verdad dentro de sí mismo. Y aquí es donde llegamos a su contribución más profunda, la que ha durado hasta hoy. Los griegos nos dejaron en herencia la idea misma de cultura, como una fuerza que nos moldea, la creencia de que podemos y de que debemos usar el conocimiento, el arte, la política, todo para mejorarnos como individuos y como sociedad. El poeta Menandro lo resumió de una forma preciosa. La educación, la paideia, entendida en su sentido más amplio, es como un puerto seguro. Es un bien que, una vez lo tienes, nadie te lo puede quitar. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. Después de ver todo este proyecto griego, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es el ideal humano que nuestra propia cultura hoy en día, de forma consciente o no, está intentando forjar?